Hola, en este video vamos a generalizar lo tratado en el video anterior. Comencemos. Primero consideremos un conjunto con una cierta cantidad n de elementos. A estos elementos los vamos a denotar como w sub 1, w sub 2 hasta w sub n. También vamos a considerar una lista de números no negativos con la misma cantidad de elementos que posee el espacio muestral omega. Y a estos números los vamos a denotar como p sub 1, p sub 2 hasta p sub n. De tal modo que la suma de estos números dé como resultado 1. Entonces definimos la probabilidad de cada suceso elemental asignándole un valor p sub i de esta lista de números no negativos. Por lo tanto, la probabilidad de cualquier suceso del espacio muestral la podemos calcular de la siguiente manera, sumando la probabilidad de los sucesos elementales que están contenidos en este suceso A. Por ejemplo, podemos pensar en el espacio muestral conformado por las letras A, B y C y asignar la probabilidad del suceso elemental que contiene la letra A un séptimo. La probabilidad del suceso B le podemos asignar el valor 2 séptimos y la probabilidad del suceso elemental que contiene la letra C asignarle el valor 4 séptimos. Por lo tanto, si queremos calcular la probabilidad del suceso A conformado por la letra A y C, claramente este es un subconjunto del espacio muestral, la manera de proceder es la siguiente. Calcularemos la suma de las probabilidades de los sucesos elementales que conforman el suceso A. Esto es, la probabilidad del suceso elemental que contiene la letra A más la probabilidad del suceso elemental que contiene la letra C. Como estos valores son un séptimo y 4 séptimos, la suma de estas dos fracciones que poseen el mismo denominador, sabemos que da como resultado otra fracción con el mismo denominador y el numerador es el resultado de la suma de los numeradores anteriores, o sea 1 más 4, o sea 5 séptimos. Por lo tanto, la probabilidad del suceso A es 5 séptimos. Muy bien. Muy bien. Veamos ahora las propiedades de la probabilidad. La primera propiedad nos dice que la probabilidad del complemento del suceso A es igual a 1 menos la probabilidad del suceso A. Esto lo podemos visualizar de la siguiente manera. Primero tenemos que entender qué quiere decir el complemento del suceso A. Entonces podemos imaginar que el espacio muestral es este rectángulo y en él tenemos el suceso A. El complemento de este suceso, que lo denotamos de esta manera con una C en el índice superior, significa que es el conjunto de los elementos que pertenecen al espacio muestral pero no pertenecen al suceso A. Como lo representamos en este dibujo, este conjunto lo podemos señalar en esta región. Todo lo que está en el espacio muestral pero fuera del suceso A. Este es el complemento del suceso A. Entonces, podemos observar en el diseño que
no hay elementos en común entre el suceso A y su complemento. Por lo tanto, estos dos sucesos son disjuntos. Esto significa que su intersección es el conjunto vacío. Además, podemos observar que la unión de estos dos sucesos nos genera todo el espacio muestral. Con estas dos observaciones podemos deducir la propiedad 1, la propiedad A, puesto que los dos sucesos son disjuntos. Esto significa que es válida la tercera condición de la definición de función de probabilidad vista en el video anterior, o sea que la probabilidad de la unión de dos sucesos disjuntos es igual a la suma de sus probabilidades. Y como la unión de estos dos sucesos me genera el espacio muestral, y como sabemos que la probabilidad del espacio muestral vale 1 siempre, entonces tenemos que la suma de la probabilidad del suceso A con la probabilidad de su complemento da siempre 1. Despejando, obtenemos que la probabilidad del complemento del suceso A es igual a 1 menos la probabilidad del suceso A. Esta relación es justamente la primera propiedad. Bien, ahora pasemos a la segunda propiedad de la probabilidad. La segunda propiedad nos dice que si tenemos un suceso A incluido en otro suceso B, la probabilidad del suceso A es igual a la probabilidad del suceso B menos la probabilidad de la diferencia relativa entre el suceso B con el suceso A. ¿Qué quiere decir la diferencia relativa? Veamos esto primero. Tenemos el suceso B y el suceso A. La diferencia relativa entre estos dos sucesos es el conjunto formado por los elementos que están en el suceso B, pero esos elementos no están en el suceso A. Por lo tanto, la diferencia relativa entre el suceso B y el suceso A corresponde a esta región. Ahora bien, la propiedad 2 nos dice que si tenemos un conjunto A incluido en otro conjunto B, la probabilidad de ese suceso, o sea, la probabilidad del suceso A, podemos calcularlo del siguiente modo. Primero, calculamos la probabilidad del suceso B. La probabilidad del suceso B. Luego, como calculamos demasiado, o sea, calculamos en exceso, puesto que hay elementos que no están en el suceso A, debemos restar la probabilidad de la diferencia relativa entre el suceso B con el suceso A. O sea, debemos restar la probabilidad de esta región en nuestro esquema, en nuestro dibujo. Entonces lo que obtenemos es la probabilidad de solamente el suceso A. Bueno, pasemos a la propiedad 3.
La propiedad 3 se deduce fácilmente de la propiedad anterior, puesto que si el suceso A está incluido en el suceso B, la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. Basta observar en la propiedad anterior que la probabilidad del A es igual a la probabilidad de B menos esta probabilidad, la probabilidad de la diferencia relativa. Bien, pasemos ahora a la cuarta propiedad. La cuarta propiedad nos dice que la probabilidad de la unión de dos conjuntos, A y B, podemos interpretar la unión como una bolsita que contiene a los dos conjuntos anteriores, solamente a los dos conjuntos anteriores. Entonces la probabilidad de esta unión la calculamos de la siguiente manera. Primero, calculamos la probabilidad del suceso A luego le sumamos la probabilidad del suceso B y como pueden notar hemos contado en exceso, dado que hemos considerado dos veces esta región, la región de la intersección entre estos dos sucesos. Por lo tanto, le tenemos que quitar una vez la probabilidad de esa intersección para corregir ese exceso en el conteo. Entonces, el cálculo de la probabilidad de la unión queda formulado de esta manera en un caso más general. Porque en el caso particular en el cual los sucesos son mutuamente excluyentes, o sea, disjuntos, esto significa que no hay elementos en común, la probabilidad de la unión entre dos sucesos disjuntos sabemos que es la probabilidad del suceso A más la probabilidad del suceso B, puesto que los sucesos disjuntos los podemos representar así. Esto significa que el término que aparece aquí es cero, puesto que si la intersección es el conjunto vacío, sabemos que la probabilidad del conjunto vacío, o sea, la probabilidad del suceso imposible, vale cero. Este término no aparece en el caso de que sean sucesos disjuntos. Bien. Por último, pasamos a la quinta propiedad o a la propiedad E, la cual es un caso más general que el anterior porque involucra la unión de tres sucesos. Podemos representarlo de la siguiente manera: suceso A, A1, el A2 y el A3. Sabemos que esta intersección corresponde a la intersección del suceso A3 con el suceso A2. Esta región corresponde a la intersección del suceso A1 con el suceso A2. Y esta otra región corresponde a la intersección entre el suceso A1 con el suceso A3. Y por último, esta región corresponde a la intersección entre los tres sucesos. Entonces la fórmula aquí nos indica que para el cálculo de la probabilidad de la unión entre tres sucesos, primero calculamos la probabilidad de los sucesos de forma individual y los sumamos. Luego restamos las probabilidades de la intersección
2 a 2 entre los sucesos. Y por último le sumamos la probabilidad de la intersección de los 3 sucesos. Muy bien, observación. La primera observación nos dice que sobre un mismo espacio muestral omega es posible definir muchas probabilidades diferentes. Esto significa que ante un fenómeno o un experimento aleatorio podemos establecer distintas funciones de probabilidad. La segunda observación nos dice que un fenómeno aleatorio es representado matemáticamente por un par de objetos, el espacio muestral omega y una función de probabilidad p definida sobre los sucesos de omega. El par omega p es llamado espacio de probabilidad. Para terminar, les dejo el planteo de las siguientes actividades. Son 3 actividades para que ustedes lo piensen y luego consulten y continuemos trabajando en clase. Saludos, chau chau.